Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Les decía antes de la tanda que les vamos a proponer hablar ahora y tratar de entender el impuesto mínimo global. Básicamente, esta regla internacional que busca que las grandes empresas dejen un 15% de sus ganancias en el país donde están operando. ¿Por qué? Porque en general la triquiñuela es me muevo de país porque tiene impuestos mucho más bajos, gano mucho más. Vamos a hablar de esto, que es un acuerdo firmado en 2021 en el marco de la OCDE y donde Uruguay, junto a otros 130 países, participa. Europa, Japón y otros países han ya implementado este impuesto. En Uruguay todavía parece que no. Adelante, Ana María Misraji, contanos. Sí, efectivamente, Uruguay se propone implementar el impuesto mínimo global. El desafío es no perder competitividad, seguir lo que se hace en el mundo sin que esto afecte la competitividad y la inversión de las empresas extranjeras, porque este 15% que se propone es precisamente para las multinacionales. Como bien lo decía Gabriela, Uruguay aún no lo implementó, aunque este acuerdo está firmado desde el año 2021. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Odone, cuando fue al Parlamento? Bueno, ha dicho que las empresas multinacionales están de acuerdo con hacer este impuesto en el Uruguay, porque en definitiva este es dinero que ellos mandan a sus países de origen. Entonces, se va a implementar, todo indica que además esa implementación va a entrar ahora en el presupuesto quinquenal que se va a conocer a fines de julio, porque la intención es que el dinero que recaudan estas empresas en nuestros países, que es un volumen muy, pero muy importante, se tribute aquí y no que se lleven todo el dinero al exterior. Yo les decía, Uruguay se tiene que adaptar a lo que está pasando en el mundo, porque esto se impulsa desde Europa, desde los países de la OCDE. Actualmente, desde que llegó Donald Trump, Europa está a favor y ya lo empieza a implementar, y Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump, está en contra. Es más, Donald Trump ha pedido la lista de países que lo van a implementar porque esto también va a afectar a empresas de Estados Unidos, y quiere conocer quiénes son los países que van a implementar el impuesto mínimo global. Nosotros esta mañana invitamos a Fernando Isabela, él es docente, investigador de la Universidad de la República y además es coordinador de la consultora Exante. Para que ustedes se hagan una idea, cada año que el país no implementa este impuesto mínimo global, deja de recaudar 400 millones de dólares. Escucharon bien, 400 millones de dólares. Y bueno, la idea es conversar con Fernando qué significa para el país. ¿Se van a ir las inversiones si Uruguay cobra a las multinacionales este impuesto mínimo global? ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer y cómo se va a poder cobrar en nuestro país? Bienvenido, Fernando, un gusto recibirte en Cinco Sentidos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Aclaración, coordinador del Centro de Estudios, etcétera, no exante. Etcétera, tenés razón, no exante. Fernando, esto se firmó en 2021 porque evidentemente había una corriente internacional donde hasta ese momento estaba Estados Unidos, porque el presidente era Joe Biden y estaba de acuerdo. Está toda Europa, el grupo del G20, la OCDE, pero es desafiante plantearse cobrarle este impuesto a las multinacionales que están en el país y que dejen esos recursos acá. Bueno, sí, en principio es un cambio muy relevante en el mundo, ¿no? Impulsado, es verdad, por los países desarrollados. Estados Unidos, de hecho, fue de los principales impulsores durante la presidencia de Joe Biden, con Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Fue de los impulsores más férreos, sobre todo constatando una realidad, que es muy difícil cobrarle impuestos a las multinacionales, ¿no? Y un poco la razón de ser de ese acuerdo, lo que dice concretamente, es que busca combatir la erosión de las bases imponibles de los impuestos a la renta empresarial por el traslado de ganancias a jurisdicciones de baja o nula tributación. Y esto tiene sobre todo como dos grandes, yo lo resumiría así, ¿no? Como dos formas en las que se procesa esta erosión de las bases tributarias, ¿no? Uno es
lo que se conoce como la carrera hacia el fondo. Este proceso por el cual, del cual Uruguay es parte, algunos países para tratar de captar inversiones que necesitan para generar empleo, para generar actividad económica y demás, empiezan a bajar los impuestos que les cobran a esas empresas. Entonces de repente hoy Uruguay, por ejemplo con el régimen de zonas francas, para las empresas que entran en el régimen de zonas francas, bueno, los exonera de prácticamente todos los impuestos existentes en el país. Pero mañana puede venir, no sé, invento, Paraguay, que es un país más pobre todavía, y decir, bueno, pero nosotros también necesitamos inversiones. Entonces ahora no solo le vamos a exonerar de todos los impuestos, sino que además le vamos a dar gratis el terreno en el que se instala. Y pasado mañana puede venir Honduras y decir, bueno, nosotros somos más pobres, entonces además de no cobrarle impuestos y darle gratis el terreno, le vamos a dar otro beneficio. Entonces al final eso se llama carrera hacia el fondo porque consiste en ir eliminando los impuestos. Los únicos que salen ganando son las grandes transnacionales de todo ese proceso, ¿no? Porque bueno, cada país toma una decisión buscando beneficiarse, pero cuando otro toma una decisión similar, el efecto se diluye, ¿no? Esa es una de las formas por las cuales, bueno, pasa esto de que las grandes multinacionales en general tienden a pagar poco y nada de impuestos. Hay una segunda forma que tiene que ver con el traslado contable de las ganancias hacia zonas de baja tributación. Y esto se hace históricamente a través de lo que se conoce como los precios de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las empresas transnacionales tienen sedes en distintos países, ¿verdad? Y de repente una sede en un país hace un procesamiento de un producto y se lo vende a la sede en otro país del mismo grupo empresarial. Entonces, basta que la empresa manipule los precios virtuales a los cuales se hace esa transacción, porque en realidad es una transacción interna a la empresa, en la realidad no hay ningún precio, ¿verdad? Pero formalmente se tiene que establecer un precio, porque son dos empresas legalmente distintas. Se puede manipular eso para que las ganancias aparezcan todos en el país aquel donde los impuestos son más bajos, ¿no? Eso es un viejo mecanismo de funcionamiento. Incluso, pero ahora con las tecnologías digitales y con las empresas digitales, esto se multiplica muchísimo más, porque empresas, pensemos como las grandes plataformas globales, no sé, por pensar Facebook o cualquiera que quiera empezar, ¿no? Que de repente en Uruguay factura, porque bueno, por ejemplo, vende publicidad, ¿no? Y cualquier uruguayo puede poner publicidad en Facebook para promocionar su producto o lo que sea. El tema es, y la empresa factura por eso, esa facturación, ¿dónde tributa? Porque la empresa Facebook no está en Uruguay, está online, ¿verdad? Probablemente tiene su residencia fiscal en algún lugar donde la tributación es muy baja. Entonces, este hecho de la tecnología, de la economía digital, donde los servicios que se venden son online, no son físicos, hace todavía mucho más difícil esto. Para darte solo unos ejemplos de esto. Amazon en Europa tiene su residencia fiscal en Luxemburgo, que es una zona de muy baja tributación. Meta y Apple, Meta es la de Facebook y Instagram, ¿no? Y Apple la tiene en Irlanda, que es otro país de baja tributación. Google la tiene en Bermudas, donde no hay ningún tipo de impuestos. Entonces, todos esos miles de millones que recaudan vendiendo sus servicios o sus productos a lo largo de todo el mundo, terminan supuestamente apareciendo en el balance de la empresa en ese lugar de baja tributación y por tanto pagando muy poco o nada de impuestos, ¿no? Es escandaloso realmente, ¿no? Que Google tribute en Bermudas y no que tenga ahí su dirección fiscal. Ahora, ¿y cómo hace Uruguay? ¿Cómo, desde el punto de vista, cómo se hace? Porque por lo que entiendo, estas empresas han dicho que en Uruguay no hay herramientas para que se les cobre. No hay herramientas para que se les cobre y para que ese al menos 15% quede acá. Bueno, el tema es, el país tiene que reglamentar estos acuerdos internacionales. Como tú decías, Uruguay adhirió en el año 2021 junto a otros 136 países más. O sea, prácticamente todos los países del mundo adhirieron a este proceso. Como tú decías, después Estados Unidos se bajó. Pero requiere reglamentarlo y generar instrumentos locales para que las empresas puedan pagar por esa vía. Entonces, eso aparentemente va a estar en el presupuesto. Acá, con esto, digamos, este proceso tiene dos grandes instrumentos, ¿no? Lo que llaman los dos pilares. Uno solo es el que aplica Uruguay, ¿no? Hay un primer pilar que tiene que ver con cómo se redistribuyen los impuestos que pagan en cualquier lugar del mundo estas grandes multinacionales. Sobre todo está pensando en estas, las tecnológicas, que tienen esta facilidad de
ubicarse fiscalmente en cualquier lugar del mundo y desde ahí operar para todos lados. Eso está pensado para empresas que facturen más de 20.000 millones de dólares al año o 20.000 Sí, millones de porque euros. también creo que eso es importante que la gente tenga claro. Es decir, este impuesto mínimo global no es para todas las empresas, ni siquiera extranjeras, es para aquellas que tienen un determinado volumen de ingresos. Exacto. Es decir, es para aquellas que tienen realmente, piensen ustedes, las grandes empresas, UPM puede ser una de esas grandes empresas que hay en el Uruguay y que tributan fuera de nuestro país. Bueno, la idea es que parte de todas esas ganancias las tributen acá, porque el 15% es sobre las ganancias. Exacto. A ver, te decía, hay como dos grandes instrumentos, dos pilares. Uno primero que está pensado sobre todo para las tecnológicas, que no es el que aplica Uruguay, que era el que te decía, digamos, que está pensado para empresas que facturan más de 20.000 millones de dólares al año. No creo que haya ninguna de esas en Uruguay en este estilo. Digamos, eso tiene que ver con las ventas, las realicen donde las realicen, distribuir los impuestos sobre las ventas en función del porcentaje de ventas que tengan en cada país. El caso que aplica Uruguay es el segundo pilar, que es lo que normalmente se conoce como el impuesto mínimo global, que está pensado para empresas transnacionales que facturan al menos 750 millones de euros al año. De eso sí, hay algunas en Uruguay. Y entonces lo que se establece es, bueno, tienen que tributar por lo menos un 15% sobre las ganancias, sin importar dónde operen o tengan su sede. Entonces, esto lo que implica es, bueno, si Uruguay no les cobra ese 15%, por ejemplo, algunas de las empresas que están, imagino, bueno, UPM, Pepsi, es decir, hay varias transnacionales que aquí realizan algunos procesos productivos importantes. Si Uruguay no se los cobra, las empresas igual lo tienen que pagar en sus casas matrices, en el país donde tengan sus casas matrices. Porque los países donde la mayoría de estas empresas tienen sus casas matrices sí han adherido. Y entonces las empresas muchas veces prefieren pagarlo aquí porque con eso dejan de pagarlo en el país donde tienen sus casas matrices. Y bueno, como aquí hacen actividades, pueden preferir pagarlo aquí. Entonces, por eso el tema ahora es tan relevante, porque bueno, esto ya empezó a funcionar y ya este año se está cobrando por las ganancias del año 2024 y bueno, estas empresas que están aquí están pagando en los países donde tienen sus casas matriz. Hay que decir que este impuesto mínimo global irá en el próximo presupuesto quinquenal, así lo adelantó el gobierno encabezado por Yamandu Orsi, así que se espera, después se verán los detalles de cómo está incluido en el presupuesto. Ahora, Uruguay adhirió desde el año 2021, presidente Lacalle, ministra de Economía Azucena Arbeleche, pero a 2025 no ha sido instrumentado, es decir, adhirieron pero no lo implementaron. Es así. Es así. Acá hay un par de consideraciones. Si uno lee lo que los distintos analistas opinan, hay como dos visiones, ¿no? Como hay un aspecto claramente positivo y hay otro que, bueno, genera alguna preocupación. Por un lado, el aspecto claramente positivo es que este acuerdo global le puede permitir a Uruguay cobrarle impuestos a empresas que o no están pagando nada o están pagando muy poco, que en el caso de Uruguay es porque se adhirieron a algunos de los regímenes de promoción de inversiones que Uruguay tiene. Digamos esto también, ¿no? Es decir, esas empresas no pagan en Uruguay o pagan muy poco porque el país les ofreció algunas alternativas, como el régimen de zonas francas, que es un régimen de larga historia en Uruguay, pero que está pensado para captar empresas internacionales que hagan procesos productivos acá, pero cuyo producto sea fundamentalmente para la exportación, o sea, que no sea para el mercado interno. Y bueno, y en menor medida el régimen de promoción de inversiones, que es otro régimen que da exoneraciones fiscales a cambio de inversiones en función de presentar proyectos y demás. Entonces, la cuestión es, ahora que existe este marco, es posible que se pueda negociar con las empresas para que éstas acepten pagar en función de este contexto de que si no lo pagan acá, lo van a pagar en sus casas matrices. Digo esto porque, por ejemplo, las empresas que están en zona franca, la ley de zona franca, que es del año 1987, establece que las empresas que están allí estarán exentas de todo impuesto existente o a crearse. Es decir, de un punto de vista legal, las empresas en principio podrían decir, yo no pago. Pero como si no paga acá, va a tener que pagar en su casa matriz, se abre un espacio de negociación, ¿no? Entonces, por ahí es el espacio positivo, digamos, es posible que Uruguay pueda aumentar su recaudación sobre empresas muy grandes que operan en el país y que por tanto es justo que aporten y con eso financiar parte de las necesidades fiscales del país. Después hay otra perspectiva, que también es atendible, que pone atención en esto, porque en definitiva,
lo que implica esto es que erosiona una estrategia que Uruguay ha desarrollado a lo largo de los años para captar inversiones. Es decir, Uruguay tiene algunas dificultades para captar inversiones, para captar empresas que generen empleo, asociadas, por ejemplo, a que tiene un mercado interno muy pequeño, que no es interesante para las grandes empresas, asociadas a que está muy lejos de los grandes centros consumidores del mundo, y entonces los costos de transporte, de flete de los productos desde acá hasta esos países son muy altos, ¿no? Entonces, como tiene esas dificultades, generó estos mecanismos, como el régimen de promoción de inversiones, el mecanismo de zona franca, como una forma de compensar esas diferencias para poder acceder a inversión que es muy necesaria para el funcionamiento económico. Entonces, hay quienes dicen, bueno, si ahora se va a empezar a cobrar un impuesto que va a ser igual en todos lados, esa ventaja que Uruguay había creado desaparece, con lo cual puede tender a desaparecer uno de los atractivos que Uruguay tiene para las inversiones. Entonces, esto, digamos, lo que amerita es atenderlo con mucha seriedad. Es decir, hay una oportunidad de recaudar más y eso es positivo, pero hay que ver cómo el país se reposiciona para seguir siendo atractivo y seguir captando inversiones en un contexto donde esa estrategia de tener impuestos más bajos empieza a perder valor. Es interesante porque, bueno, por un lado, adaptarse a lo que está haciendo el mundo entero, a la vez no perder competitividad, a la vez no renunciar a una cifra que ya dije y la repito porque tiene un volumen muy importante para nuestro país, y es que se podrían generar ganancias por 400 millones de dólares anuales. Es muchísima plata para nuestro país. Entonces, claro, es como vos decís, es muy, muy fino, porque ¿qué va a pasar? Hay países que evidentemente este impuesto no lo van a implementar. Y habrá empresas que desde la casa matriz los mirarán con más simpatía. Prefiero estar en Paraguay, que me permite sacar todo el dinero. Estoy poniendo un ejemplo que no necesariamente es lo que va a ocurrir, pero puede pasar. Prefiero estar en un país donde no me van a cobrar este impuesto, donde me dejan sacar todo el dinero, que estar en Uruguay, que sí va a aplicar el impuesto mínimo global. Ahí los equilibrios son muy delicados. Sí, por eso es muy importante que esto surja en un contexto de un acuerdo global, ¿sí? Porque las empresas multinacionales tienen esta capacidad, digamos, de operar globalmente en un mundo donde las estructuras fiscales no operan globalmente, son nacionales. Y eso les da una ventaja enorme, por estos mecanismos que hablábamos al principio, para poder encontrar los huecos y no pagar. Entonces, de alguna manera, el hecho de que haya un acuerdo global, yo creo, desde mi perspectiva, es algo muy positivo, y la medida, cuanto más países se adhieren, va a hacer que esto funcione mejor. En la medida que muchos países se abran, como tú decís, abre un riesgo grande, porque bueno, si se abre la posibilidad que algún país diga yo no lo aplico y las empresas empiezan a instalarse en ese país, entonces los demás van a decir lo mismo y el acuerdo se cae. Entonces, por eso era muy bueno el acuerdo de 2021, que, insisto, tuvo el apoyo de 137 países, esto es prácticamente todo el mundo, y por eso es tan negativo que ahora Estados Unidos haya decidido abrirse, lo cual también es parte de todas las políticas que el presidente Trump ha venido impulsando, totalmente en guerra comercial contra todo el mundo, digamos, solo pensando en sus intereses. Porque además lo que está diciendo Estados Unidos es que no va a aceptar que a sus empresas, a las empresas norteamericanas, se les cobre este impuesto. Entonces, bueno, yo creo que esto es una situación, en particular lo de Estados Unidos, compleja, pero aún así el acuerdo global creo que es una oportunidad que me parece que Uruguay debería tender a adherirse. El gobierno, el viceministro de Economía, en una entrevista hace poco, calculaba un poco menos, en unos 350 millones de dólares lo que se podría recaudar, que no deja de ser una cifra muy interesante en el contexto actual, ¿no? Pero bueno, también hay que tener la mirada un poco más amplia de, bueno, cómo queda el país posicionado para captar inversiones, que al final son importantes para generar empleo y generar actividad económica. Es un tema muy importante. Yo creo que hay que analizarlo con prudencia, pero tampoco sin quedar separado, ¿no? Me parece que empezar a reglamentarlo y a aplicarlo es importante. Fernando, Isabela, gracias por haber venido esta mañana. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos en 5 Sentidos. Con los 5 sentidos.